Hola, buenas tardes mis hermanos, Dios les bendiga, su amigo y hermano evangelista Jonathan Barrera del Ministerio Cristo Salva. Mis hermanos los saluda en esta tarde hermosa de día domingo, con un poco de calor aquí en Acapulco porque ha estado lloviendo el día de ayer, sábado llovió, el viernes también llovió y pues gracias a Dios por la lluvia porque es de bendición, pero pues también alborota un poco el calor. Y pues estamos aquí, hermanos, bendiciéndolos desde esta ciudad de Acapulco. Y pues queremos comentar un pensamiento de la palabra. Hoy el tema, mis hermanos, se llama Deja lo que estás haciendo y sígueme. Deja lo que estás haciendo y sígueme. Algo que el Señor dijo directamente, mis hermanos. Algo que el Señor así de directo le dijo a la gente. Deja lo que estás haciendo y sígueme. Así de directo fue la declaración del Señor. Y ahí, hermanos, vamos a ver cosas como que ahí está el problema de mucha gente, hermanos, que no pueden dejar de hacer lo que están haciendo para seguir al Señor. Pero hoy vamos a platicar acerca de eso, hermanos, acerca de el llamamiento de Jesús hacia la vida para seguirlo a Él. Eso es el tema de esta tarde se llama Deja lo que estás haciendo y sígueme. Quería comentarles algo de lo que nos pasó ayer, hermanos. Fuimos a predicar la palabra a una familia muy hermosa. Y el Señor se presentó de una manera muy maravillosa, hermanos. Las personas comprendieron el Evangelio. Lo que yo hice fue presentarles a Cristo, viendo otras situaciones que ellos me habían platicado. Hermanos, lo primero que ellos necesitan saber es que hay un consolador, hay un Cristo que murió por nosotros, y hay un Dios que está al pendiente de cada uno de nosotros. Entonces fuimos a presentar el Evangelio y para la honra y gloria del Señor, toda la familia, ¿verdad? Algunos ya han visto la foto de esa familia, algunos comentarios que he hecho, porque aceptaron al Señor y pues vamos a seguir visitando esa familia, ¿verdad? Para que se acerque a sus vidas hacia el Creador del universo, hacia nuestro Padre Celestial, y pues que el Señor y su Espíritu ayude a esa familia. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar en esta tarde para que el Señor revele, para que el Señor nos ayude a exponer un poco de la palabra del Señor con su palabra, para que Él, hermanos, guíe mis labios, guíe es este pequeño pensamiento que vamos a tener en la palabra. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Excelentísimo Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu amor, por tu bondad para con cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos des de tu sabiduría, de tu inteligencia, Padre, para que podamos comprender esta palabra de esta tarde. Háblanos, Padre, y que mis labios, Señor, bendícelos, para que no haya ninguna palabra vana, no haya ninguna palabra de mentira, sino que tu palabra sea la que nos liberte y la que hable la verdad solamente en esta tarde. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos que están conectados y de los que se van a conectar y que van a escuchar esta palabra, que sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén, mi hermano. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos aquí con un poco de calor. Hace mucho calor aquí. Pero pues estamos, hermanos, listos para compartir la palabra. Deja lo que estás haciendo, es el tema de esta tarde, y sígueme. Pues vamos a comentar acerca de esa palabra. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo directamente, así de directo, dijo la declaración. Cada vez que pasaba por el lugar, Él decía, deja lo que estás haciendo y sígueme. Hermanos, así la gente recibe ese llamado, pero no puede dejar de hacer lo que está haciendo. ¿Qué es lo que ellos declaran después de que dicen, yo no puedo dejar lo que estoy haciendo? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Han oído eso, hermanos, cuando usted invita a alguien a seguir al Señor, seguir su palabra, su voluntad? Dice, es que yo no puedo dejar lo que estoy haciendo. ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Qué va a decir la gente? En pocas palabras, el qué dirán, mis hermanos, la gente luego nos dice. Pero también, hermanos, otras personas dicen, pues soy de otra religión, yo ya tengo mi religión.
tengo muchas ocupaciones. Tengo que cuidar y proveer para mi familia. Tengo que atender y solucionar mis conflictos primero. Y podemos nombrar más y más y más y más declaraciones, hermanos, de la gente regularmente inconversa. Pero ¿qué creen, hermanos? Aún hasta cristianos, hermanos, cuando se les propone seguir a Cristo y poner su vida en el servicio del Señor, también, hermanos, ponemos algunas declaraciones para no poder seguir a Cristo, porque nuestra vida nos agobia. Hermanos, ¿cómo hay alguna gente, hermanos, que se les mueve su mundo cuando uno los invita a seguir a Dios, seguir a Cristo, ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Algunos hermanos que se les mueve, hermanos, su mundo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dijo que Él no venía a traer paz, que Él no venía a traer paz. Él vino a poner disensión, dice la palabra. Disensión significa división. ¿Y qué pasa con eso, con esa palabra? Porque el Señor lo declara, dice, yo vengo a poner disensión entre ustedes. En otras palabras, hermanos, pues una división. Vamos a escudriñar la palabra. En Mateo 10, 34 y 39, hermanos, lo podemos ver. Vamos a nuestra palabra y está en Mateo 10, 34. Mateo 10. Hace calor. Hace calor, pero gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra. 10, 34 al 39. Y dice así. Y dice como tema ahí, Jesús causa división. O sea, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. El Señor menciona que Él no ha venido a traer paz a la tierra. No ha venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su nuera, a los enemigos del hombre serán, hermanos, los que están en tu casa, dice la palabra. Y el que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y aquí viene el muy conocido versículo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Palabras fuertes, hermanos, para cuando el sentido no es espiritual, cuando el sentido es humano, hermanos. El Señor que te dice, deja a tu padre, deja a tu madre, deja a tu hijo, deja a tu hija. Y dice la gente, pero ¿cómo voy a hacer eso? Si son mi familia, son la gente que yo amo. Pero podemos ver, hermanos, que el Señor Jesucristo ahí pone en claro que Él vino a poner disensión, que vino a poner, hermanos, división entre la gente. Porque la gente que Cristo llamó y que ha llamado y que sigue llamando, tenemos que hacer una disensión, una división. A veces que tenemos que dejar muchas cosas. En lo particular, yo tuve que hasta dejar mi trabajo, hermanos, para poder tener tiempo para el Señor. Así de sencillo te lo pongo. Sencillo para muchos, y para muchos, hermanos, no es muy sencillo. Juan, hermanos, al oír, hermanos, los hechos de Cristo, envió a sus 2 discípulos para preguntarle si Él era el que habría de venir o esperar a otro. Y eso lo vamos a ver aquí mismo, hermanos, en Mateo 11. En Mateo 11 dice que Juan estaba, hermanos, estaba en la cárcel. Estoy leyendo un poquito de la escritura. Dice que Juan estaba en la cárcel, versículo 2, capítulo 11 ahí de Mateo. Dice que Juan estaba en la cárcel, pero él al oír los hechos de Cristo, envió a 2 de sus discípulos que lo fueron a visitar para preguntar si realmente aquel que andaba haciendo todas las cosas allá, que él estaba escuchando que alguien estaba haciendo hechos maravillosos, era realmente el Cristo o tenían que esperar a otros.
Entonces, lo que hace Juan es que envía a dos de sus discípulos a preguntar, hermanos, pero cuando llega ahí les dice Cristo a sus discípulos, id y hacer saber a Juan lo que oís y lo que veis. Eso lo podemos ver ahí en Mateo 11:4 y les dice, fíjense lo que dice, hermano. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Vean lo que dice el Señor ahí, hermanos. Dice que los ciegos, le estaba diciendo a los discípulos de Juan, el Señor Jesucristo les dice, mira, lo que vas a ver ahorita te va a reafirmar lo que Juan estaba preguntando. Si yo realmente soy aquel que había de venir. Mira, todos están ahorita, los ciegos ya pueden ver, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les ha anunciado el evangelio. Pero dice esa frase, bienaventurados el que no haya tropiezo en mí, que dice en el versículo 5 y 6. Aleluya, mi hermano. ¿Sabes por qué? Y vuelvo a mencionar, ¿sabes por qué? Te hago una pregunta personal y no me la hago a mí también. ¿Somos ciegos espirituales y ahora ya vemos? ¿Cojos espirituales y ahora ya andamos? ¿Leprosos espirituales y ahora estamos limpios? ¿Sordos espirituales y ahora oímos? ¿Muertos espirituales y ahora vivimos? ¿Pobres espirituales y ahora ricos en riquezas, en gloria? ¿Acaso, hermanos, Cristo es nuestro tropiezo? ¿O Él es el que limpia nuestra vida? Obviamente, hermanos, Cristo nos llama, hermanos, a lo espiritual. Cristo nos llama, hermanos, porque ese llamado que Él hace es para lo espiritual, no es para lo que uno piensa diariamente, cotidianamente, nuestras cosas alrededor de nuestro entorno. Hermanos, y como consecuencia de ese llamado, ¿qué crees? Somos sanados espiritualmente. No todos entienden, hermano. Yo sé que no todos entienden el llamado del Señor cuando Él les dice, deja lo que estás haciendo y sígueme. No todos los entienden. Pero, hermano, vamos a ver dos ejemplos en la Escritura. Dos ejemplos en diferentes ocasiones. Y uno es el joven rico, hermanos, que está aquí mismo en Mateo. Vamos a Mateo. Y está en Mateo 19. Mateo 19. Y vamos a ver un ejemplo, hermanos, de Jesús haciendo un llamado a la gente. En este caso, es acerca del joven rico, hermanos. Y entonces el joven rico le pregunta, está en Mateo 19. El joven rico le pregunta a Cristo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida? Y el Señor les contesta, guardar los mandamientos. ¿Y cuáles son? Dice el joven a Cristo. Y el Señor le responde, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el Señor les declara los mandamientos del bien al prójimo, o sea, amar al prójimo. Y el Señor le está mencionando estos mandamientos, hermanos, y el joven le contesta, pues yo desde niño, Señor, ya los guardo. ¿Qué más me falta? Y aquí es donde la gente ve su realidad. Porque tal vez, hermanos, mucha gente dirá, pues yo hago el bien, yo me porto bien, yo no hago mal a nadie, yo me porto bien con el prójimo, yo hago esto, esto y esto y esto y esto. Y pues se ve que mi vida va bien, está bien, soy un hombre y mujer de bien. Entonces el Señor lo saca a su realidad al joven y le dice, pues a ver, vende lo que tienes y dáselos a los pobres. Y aquí, hermanos, sale a relucir lo que le faltaba al joven. ¿Qué le faltaba hacer? Le faltaba, hermanos, honrar a Dios y no al dinero.
y de todas las posesiones que él tenía, que poseía. En el versículo 21, hermanos, y aquí mismo en el 19 dice así: y Jesús les dijo, y aquí le dice, si quieres ser perfecto, quiere decir que ese hombre, ese varón, ese joven rico, a pesar de que él guardaba los mandamientos, le faltaba algo. Y Cristo se lo denota y le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, dice, y ven y sígueme. Solo eso le faltaba, hermanos, para ser perfecto, dice. Ahí dice, para que seas perfecto, te falta esto. Vende todo y sígueme. Y luego todavía el Señor le dijo y le ofreció, hermanos, el Señor le ofreció los tesoros en el cielo. Pero el joven prefirió, hermanos, los tesoros en la tierra. Y entonces el Señor le dice, haz eso y sígueme. Y la palabra dice, hermanos, en el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque él tenía muchas posesiones. Punto número 1, en el ejemplo. La gente tiene muchas posesiones. Tiene dinero, tiene trabajo, tiene todo lo que lo sustenta materialmente, humanamente, físicamente. Y el Señor menciona cosas espirituales. Dentro de eso le dice, ese dinero que tú vas a vender, dáselo a los pobres. Porque el evangelio necesita también, y la gente pobre necesita. Entonces, dáselo a los pobres. Dice la palabra que él prefirió, hermanos, sus posesiones. Prefirió su riqueza material, física, terrenal. Y Cristo le estaba ofreciendo tesoros en el cielo. Y le dijo, sígueme. Entonces dice la palabra, hermanos, que él se fue triste. No le siguió. Se dio la vuelta y no le siguió. Primer ejemplo. Un joven rico que tiene muchas posesiones. Entonces hay gente, hermanos, que le tiene miedo a perder posesiones. Pero Cristo nos da posesiones espirituales y allá en el cielo nos da riquezas. La gente espiritualmente no comprende eso, terrenalmente, pero cuando tú la ves espiritualmente, tú empiezas a comprenderla. Por eso es bueno escudriñar la palabra. Vamos al otro ejemplo, hermanos. El otro ejemplo está ahí mismo en Mateo, pero te tienes que regresar porque está en el capítulo 8. Y en el capítulo 8, en el versículo 18, están algunas personas, dice la palabra ahí, que le querían seguir. Personas que le querían seguir a Jesús. Y vamos al ejemplo. Veamos, hermanos, que aquí en esta escritura del Mateo 8, 18 y 22, vemos que había un escriba y que se le acerca al Señor, un religioso, en pocas palabras, el escriba. Y le dice, maestro, te seguiré a donde sea que vayas. Él pone en sus palabras, fíjense eso. Maestro, yo te seguiré a donde sea que tú vayas. Y Jesús le responde, mira, las zorras tienen sus nidos, sus guaridas, y las aves tienen sus nidos. Mas el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, dice, no tiene dónde recostar su cabeza, como diciéndole, en esto que tienes que tú me dices que seguirme, no vas a tener comodidad. No vas a tener comodidad. Tú que eres un erudito religioso, has de tener buena cama. En pocas palabras le estás diciendo. Pero aquí, hermano, le está diciendo al Señor Jesucristo, al escriba, no hay donde recostar mi cabeza. Le habla de la comodidad. Y vean, hermanos, más abajito, a otro de sus discípulos, le dice a Jesús, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Él ya comprendía el evangelio, hermanos. Ya estaba ahí siguiendo a Cristo. Pero le dijo el Señor, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Una palabra muy poderosa también. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿De qué estaba hablando el Señor?
Él tenía, ese varón tenía una obligación. Tenía una obligación de ir a enterrar a su padre. Pero el Señor le dice, deja a los muertos que entierren a sus muertos. El Señor ahí le estaba causando una división, hermanos. Una disensión a ese varón. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, al decirle, deja que otra gente entierre a tu padre y tú sígueme, Él estaba hablando espiritualmente. Él estaba diciendo, tu padre no me conoce. Y ahí hay gente que no me conoce y que no me quiere seguir, ni sabe de mí, no sabe de la salvación y vida eterna. Por lo tanto, ellos están muertos espiritualmente. Pues deja que esas personas que no quieren nada conmigo, entierren a tu padre, que también no quiso nada conmigo, pero tú que ya estás aquí, sígueme, le dice el Señor. Sígueme. El Señor lo pone en disensión ahí, en una como división. Te sigo a ti, pero tengo a mi padre muerto. Entierro a mi padre y después te sigo. ¿Cómo va a ser el asunto? Cristo se lo pone de esa manera. La gente que está allá con tu padre ahorita, ellos no quieren nada conmigo. Tu padre no quiso nada conmigo, pero tú ya estás aquí. Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermanos, nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestra comodidad, las obligaciones personales, como entre tantas cosas, hermanos, nos impiden seguir a Cristo. Nos gana una vida acostumbrada, hermanos, a lo rutinario, a lo de siempre, pero sin Cristo. Donde nada, hermanos, tenga que cambiar y seguirlo. Hay mucha gente que quiere que nada cambie en su vida y ya seguirlo. Y es ahí, hermanos, donde nuestra confianza en el que nos está llamando no es plena, nuestra confianza. Sentimos, hermanos, que se nos mueve o se nos termina nuestro mundo que nos rodea, hermanos, si seguimos a Cristo o ser parte de la iglesia o ser parte del ministerio de Cristo. ¿Se acuerdan, hermanos, que en Mateo 10, vamos a Mateo 10? ¿Se acuerdan que en Mateo 10, hermanos, dice el Señor que Él vino a poner disensión? Él vino a poner división, dice la palabra, hermanos. Híjole, y sí es cierto, puso a poner disensión. Vino a poner una división, hermanos, entre Él y el mundo. O las cosas que nosotros hacemos en el mundo, o estamos, o que nos atraen, hermano, o que estamos haciendo para subsistir en el mundo, vamos a poner de esa manera. Pues ahí, hermanos, aún en nuestro llamado, hermanos, a seguirle puede ocurrir eso. Puede ocurrir que haya disensiones. Veamos, hermanos, que en el principio del ministerio de Cristo, Él hace el llamamiento a varias personas. Vamos ahí a Mateo. Dice que Él empezó a hacer llamamiento a algunas personas. Versículo 1. Dice así. Perdón. Déjame encontrarlo. Versículo 34 al 39 de capítulo 10 de Mateo. Y dice así la palabra, hermanos. Si no penséis que he venido para traer paz al mundo, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, su madre, la hija contra su... Y entonces el Señor ahí nos habla acerca de esa disensión. Pero, hermanos, el Señor Jesucristo, en el llamamiento que le hace a Pedro, que está en Mateo 4, vamos a Mateo 4, hermanos. Mateo 4, versículos 17 al 22. Mateo 4, del 17 al 22. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Él le dice a Pedro, y a Mateo, dejen lo que están haciendo y síguenme.
¿Qué es lo que están haciendo? Y siguen. Venir en pos de mí, en palabras textuales, dice, yo haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante, las redes le siguieron. ¿Qué dice, hermanos? Dice, dejando al instante las redes, le siguieron, hermanos. Vuelvo a mencionar. Al instante dejaron las redes, dice, y le siguieron. Wow. Al instante, ellos no esperaron más. Al instante dejaron las redes y le siguieron. Esto está en el versículo 20. Pero vean lo que pasa, hermanos, porque más adelante el Señor ve a Jacobo y a Juan, que eran los hijos de Zebedeo. Vean lo que pasa en esta historia. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, dice, hermanos, estaban ahí con su padre. Voy a leerlo. Pasando de ahí vino a otros dos hermanos llamados Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Y en la barca, hermanos, estaba Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes. Y dice la palabra que el Señor los llamó. Y ellos, dejando al instante, otra vez la palabra, al instante dejaron la barca. ¿Y qué creen? Dejaron a su padre ahí también. Hermanos, ¿usted cree que el llamado también no fue para su padre? Yo digo que sí, hermanos. El llamado también fue para su padre. Pero su padre, hermanos, siguió en sus labores, remendando las redes. Pero sus hijos, Jacobo y Juan, aceptaron el llamado. Se fueron. Por eso el tema de esta tarde se llama deja lo que estás haciendo y sígueme. Hermano, no estamos diciendo a lo drástico que tu vida. Tienes que dejar todo, hermanos. Pero si así lo haces, Dios te sustentará, créeme. Pero la cuestión del Señor dice, sígueme. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Pero, hermanos, podemos ver ahí que a ellos, estas personas, hermanos, desde Jacobo y Juan, que eran los hijos de Zebedeo, y a Pedro y a Andrés, su hermano, a ellos no les importó su trabajo y sustento, puesto que eran pescadores, de eso vivían. No les importó, hermanos, separarse de su familia, o sea, de hacer esa disensión, esa división, puesto que dejaron a su padre, hermanos, ahí Jacobo y Juan, dejaron a su padre. No les importó eso. Pero también, hermanos, en otros versículos, en otras escrituras, vamos a ver otros llamamientos. O por ejemplo, cuando Cristo, hermanos, es el llamamiento a Mateo, que también en Marcos lo llaman como Leví, que es el mismo. En este caso, hermanos, vamos a Mateo 9, aquí mismo en Mateo capítulo 9 y versículo 9, y dice así la palabra. Capítulo 9 de Mateo. Pasando Jesús de ahí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, o sea que estaba trabajando, y le dijo, sígueme. ¿Y qué crees que hizo Mateo? Se levantó, dice la palabra, y le siguió. No cuestionó, se levantó y le siguió. En Marcos 12:13, hermanos, lo llaman como Leví. Vamos a la escritura, hermanos. Marcos 2, capítulo 13, y dice así la escritura. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía y le enseñaba. 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Es el mismo Mateo del que estamos hablando. Y sentado al banco de los tributos públicos, le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. No la pensó Mateo. Dice la palabra que se levantó y le siguió rápidamente. Podemos ver otros ejemplos, hermanos, como por ejemplo, o por instancia, el llamamiento de Felipe y Natanael, que está en Juan capítulo 1, versículo 43. Juan capítulo 1, versículo 43 en adelante, hermanos. Le hace el llamado, hermanos, a Felipe y a Natanael.
Y así que es Felipe, hermanos, es llamado por Jesús personalmente, dice la palabra. Y después Felipe se encuentra al incrédulo de Natanael, dice la palabra que era incrédulo. Y lo agrega a él, y lo agrega al llamado, diciéndole, hemos hallado a aquel que estábamos buscando. Y le dice, ven y ven, ven y ve. Y los dos hermanos van a donde Jesús estaba, y dice la palabra que le siguieron. Eso lo pueden leer, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 1, del 43 en adelante es la historia, para no meternos detalladamente. Pero el Señor Jesucristo le hace el llamamiento a Felipe, y Natanael, hermanos, se une, hermanos, al llamamiento de Felipe, porque ellos es lo que estaban buscando al Señor Jesucristo para seguirle. Entonces dicen, ya lo hemos hallado, hay que ir atrás de él. Amados, vamos a terminar esta palabra al Señor. Solamente un comentario se puede decir. Hermanos, al seguir a Cristo, pues requiere, hermanos, de tener algo importante, que es suficiente fe en Él. Confiar plenamente en que si le seguimos, hermano, nada nos va a faltar. De acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus riquezas en gloria, hermanos, Él nos sustentará en todos los sentidos, mi hermanos, tanto espiritualmente como en nuestra vida también secular, nuestra vida física, nuestra vida allá en el mundo, hermanos. Mis hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia y sigámosle. Porque Él nos está llamando diariamente, nos está llamando, hermanos, a seguirlo. Seamos fieles discípulos y fieles seguidores. Hermanos, ¿saben por qué? Porque Él es el único camino, Él es su única verdad, Él es la única vida para llegar al Padre. Bienaventurado, hermanos, son los pies de aquellos que predican el Evangelio. Y nosotros somos bienaventurados si nosotros seguimos a Cristo. Dios te bendiga, mis hermanos, así como los apóstoles le siguieron e iniciaron, hermanos, la iglesia de Cristo en ese tiempo. Fueron enseñados en la doctrina de aquel que murió en la cruz del Calvario, la verdadera y sana doctrina que es la de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios te bendiga, y vamos a dar aquí manitas a todos los que se conectaron. Ellos sabrán quiénes se conectaron, y pues aquí hay varias personas que se conectaron conmigo. Dios los bendiga grandemente. Hay personas de Guatemala, hay personas de Honduras, hay personas aquí localmente, hay personas de, a ver de dónde son, de Quintana Roo, también son de Veracruz, algunos hermanos, de Michoacán. Y pues aquí está la iglesia de Dios de la Profecía de Cerro Navia. Dios les bendiga. Mi hermana Bonnie Rita, God bless you, all the way to Checoslovaquia. Mi hermana Bonnie Rita es de allá, es de la iglesia de Dios de la Profecía, allá en Checoslovaquia. Mi hermana Liz, Dios te bendiga. Mi hermana Jazmín Zúñiga, Dios te bendiga. Mi hermano Naúl Márquez, mi primo Carlos Santín, Merlicita Vázquez, Dios te bendiga hasta Honduras. Sobokavi de Filipinas, God bless you. Priscila de Guatemala. Mera Avi, Dios te bendiga, de aquí de Acapulco. Tenchita García, Dios te bendiga. Luz Ortiz, Dios te bendiga allá en el Estado de México. Marta de Dani, Dios te bendiga, mi hermana, hasta Estados Unidos. Ángel de Villar, exalumno mío. Ceci Cruz, Dios te bendiga allá en Quintana Roo. Al Green del Séptimo Día. Daniel Salinas, que ha de estar en tu casa, yo vivo aquí. Y mi hermano Uciel Martín Amador, Dios les bendiga a todos. Y pues esta fue un poco de la palabra del Señor acerca de dejar lo que estamos haciendo y seguir al Señor, ser fieles discípulos y seguidores de Él. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, y saludos, bendiciones a toda la gente, amigos que estuvieron aquí conectados. Dios los bendiga, saludos, y estamos en contacto.